¿Crees que un simple gesto puede cambiar el destino de una nación? Rebeca lo creía, incluso sin saberlo. Junto a un pozo, bajo el calor del desierto, ofreció agua a un desconocido, y en ese acto de bondad, Dios estaba uniendo caminos, cumpliendo promesas y escribiendo la historia de todo un pueblo. Hoy conoceremos a la mujer que se convirtió en la respuesta a la oración, un símbolo de fe y una pieza esencial en el plan divino, Rebeca, elegida por Dios para formar parte de la promesa de Abraham. Antes de empezar, por favor, dale a me gusta y suscríbete, nos ayuda muchísimo. Al apoyar esta misión, recibirás contenido exclusivo centrado en la fe, la oración y la reflexión. Ahora bien, pasemos al mensaje de hoy. En este viaje de reflexión, profundizaremos en la vida de Rebeca, desde el pozo que selló su destino hasta las difíciles decisiones que tomó para proteger la promesa de Dios. Veremos cómo su vida, llena de desafíos y sacrificios, nos enseña la importancia de la obediencia, la perseverancia y la confianza en el plan de Dios, incluso cuando parezca contradictorio a ojos humanos. Prepárense para que su fe se inspire en la serena valentía de esta matriarca. Les invitamos a explorar la fe de Rebeca. Su historia nos reta a examinar nuestras propias decisiones y cómo respondemos al llamado de Dios. El mensaje de Rebeca trasciende el tiempo y resuena en nuestros días con una invitación a la entrega total y la certeza de que la fidelidad a Dios siempre da frutos eternos. Que la fortaleza de esta mujer de Dios inspire sus almas. Si este mensaje te ha conmovido, suscríbete al canal, dale a me gusta a este vídeo y comenta, confío en el propósito de Dios. La historia de Rebeca comienza de forma pintoresca y providencial, junto a un pozo en la ciudad de Nahor, en Mesopotamia. El siervo de Abraham, Eliezer, había sido enviado con una misión de vida o muerte, encontrar una esposa para Isaac, el hijo de la promesa. Los requisitos no eran la belleza ni la riqueza, sino la manifestación de un corazón generoso y un alma dispuesta a servir. Eliezer oró, pidiendo una señal clara del Dios de su amo, y la respuesta llegó en la persona de Rebeca. La elección de Rebeca no fue casual, sino un acto de designio divino, orquestado hasta el más mínimo detalle. Ella no buscaba a Isaac, pero el propósito de Dios la encontró en su vida cotidiana. Su gesto de ofrecer agua no solo a Eliezer, sino también a todos sus camellos, fue una muestra de generosidad y servicio que superó con creces lo que se le pedía. Este acto de humildad y bondad reveló el carácter que Dios había elegido para ella como madre de la nación elegida, una mujer de corazón puro. La respuesta de Rebeca al llamado fue de obediencia inmediata e incondicional, un verdadero acto de fe. Cuando le preguntaron si quería ir con aquel hombre, simplemente dijo, iré, Génesis 12 y 58. No hubo vacilación, ni negociación, ni deseo de posponer la decisión. Dejó a su familia, su tierra y su seguridad para seguir un camino desconocido, confiando en la promesa de Dios implícita en aquella invitación. Esta fe sencilla pero profunda es lo que la distingue como un modelo de entrega. La vida de Rebeca es testimonio de que el propósito divino siempre encuentra un corazón obediente y dispuesto. Ella nos enseña que el llamado de Dios a menudo nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a lugares inimaginables, exigiendo una renuncia total. La fe de Rebeca no se basaba en garantías visibles, como la riqueza o el estatus, sino en la certeza de que el Dios que la llamó era fiel para cumplir su promesa. Su confianza fue inquebrantable. El encuentro en el pozo marca un punto de inflexión y un destino. Rebeca deja de ser una joven mesopotámica para convertirse en la matriarca de la promesa, el puente entre generaciones. Su fe y obediencia se convirtieron en el fundamento sobre el cual continuaría el linaje de Abraham, garantizando la continuidad del pacto. Comprendió que su vida ya no giraba en torno a sus propios planes y ambiciones, sino en cumplir el plan divino para la humanidad. Así, la decisión divina de Rebeca junto al pozo nos recuerda con fuerza que Dios siempre busca corazones sencillos y obedientes para cumplir sus propósitos. Su fe nos inspira a decir sí al llamado de Dios, incluso cuando el futuro es incierto, pues la obediencia es la llave que abre el propósito de Dios en nuestras vidas y nos coloca en el centro de su voluntad. El papel de Rebeca en la continuación del pacto de Dios con Abraham es central y fundamental.
se convierte en la esposa de Isaac, el hijo de la promesa, y en la madre de los descendientes que darían origen a la nación de Israel. Sin embargo, su camino no estuvo exento de dificultades, lo que demuestra que el camino de la promesa está plagado de desafíos. Al igual que Sara, sufrió el dolor de la infertilidad durante 20 años, un periodo de espera que puso a prueba su fe y la de Isaac, exigiendo paciencia y confianza. La esterilidad de Rebeca no era un obstáculo insuperable, sino un medio por el cual Dios manifestaría su gloria y demostraría su soberanía. Isaac oró fervientemente al Señor por su esposa, y Dios le respondió, demostrando que el cumplimiento de la promesa no dependía de la fuerza humana ni de la capacidad natural, sino de la intervención divina. Rebeca concibió, y la alegría de la promesa se manifestó en su vida, reafirmando la verdad de que Dios es el Dios de lo imposible. Durante su embarazo, Rebeca experimentó una lucha inusual y dolorosa. Sus hijos gemelos se resistían en su vientre, causándole gran angustia y confusión. Esta lucha en el vientre no solo era física, sino también profética, pues presagiaba el futuro conflicto entre las dos naciones que nacerían de ella. En su angustia, Rebeca buscó a Dios en oración, y Él le reveló un misterio: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se separarán de tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25, 23. Esta revelación divina le dio a Rebeca una visión clara del propósito de Dios, un conocimiento que la colocó en una posición única. Sabía que, de los 2 hijos, Esaú y Jacob, el plan de Dios se cumpliría a través del menor, Jacob. Esta palabra profética se convirtió en la guía de su vida y la impulsó a tomar decisiones difíciles en el futuro, con el fin de proteger el cumplimiento de la promesa de Dios, incluso si ello conllevaba malentendidos. El papel de Rebeca va más allá de ser madre biológica, es la guardiana espiritual de la promesa, la mujer que escuchó la voz de Dios y se dedicó a asegurar que el plan divino se cumpliera. Su vida nos enseña que la fe no es pasiva, sino activa y vigilante, y que la obediencia a Dios es la mayor contribución que podemos hacer a la continuidad de su reino, a menudo en silencio. Así, Rebeca, en medio de su esterilidad y las dificultades de su embarazo, cumplió su papel crucial en la continuación de la promesa. Su fe y su búsqueda de Dios nos inspiran a confiar en que, incluso en los momentos de mayor prueba y confusión, Dios tiene el control y su propósito siempre prevalecerá, sin importar las circunstancias. La difícil decisión de Rebeca surgió cuando Isaac, ya anciano y con la vista deteriorada, planeó otorgar la primogenitura a Esaú, su hijo predilecto. Rebeca, recordando la profecía que había recibido, el mayor servirá al menor, vio la promesa de Dios en grave peligro. Impulsada por su convicción de proteger el plan divino, actuó con astucia, un acto que generaría controversia, pero que, en su opinión, era la única manera de asegurar la fidelidad de Dios. La astucia de Rebeca la llevó a idear un plan detallado para que Jacob recibiera la bendición. Le indicó a Jacob que se disfrazara de Esaú, usando la ropa de su hermano y pieles de cabra para imitar la aspereza de la piel de Esaú. Si bien esta acción generó conflictos familiares y fue un acto de engaño, refleja la profunda convicción de Rebeca de que el propósito de Dios debía cumplirse a cualquier precio, incluso si los medios eran cuestionables. El favoritismo dentro de la familia era un problema crónico y destructivo. Isaac amaba a Esaú, y Rebeca a Jacob, lo que creó una división que debilitó la estructura familiar. Esta división de afectos propició un ambiente propicio para el engaño. Sin embargo, la acción de Rebeca no puede verse simplemente como un acto de favoritismo, sino como una entrega total a la palabra profética. Ella creía que si Dios había hablado, debía actuar para cumplir esa palabra, incluso si eso significaba ir en contra de los deseos de su esposo. La lucha por la promesa nos enseña sobre la constante tensión entre la voluntad humana y el propósito divino. Dios podría haber actuado de otra manera, con un milagro directo, pero permitió que la difícil decisión de Rebeca fuera el medio por el cual se manifestaría su voluntad. Este episodio nos recuerda que Dios se sirve incluso de las faltas, imperfecciones y errores humanos para cumplir sus planes, demostrando así su absoluta soberanía sobre la historia. Las acciones de Rebeca, aunque cuestionables desde un punto de vista moral y ético,
reflejaban su fe inquebrantable en la palabra de Dios y en la profecía que le había sido dada. Estaba dispuesta a pagar el precio del conflicto y la separación para asegurar que la bendición llegara al Hijo prometido. Su convicción nos interpela: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a luchar por la promesa de Dios en nuestras vidas, confiando en su palabra por encima de todo? Así, la difícil decisión de Rebeca, marcada por la astucia y el conflicto, fue el medio, permitido por Dios, mediante el cual se cumplió la promesa. Que aprendamos de su entrega y convicción la lección de que la fe en Dios nos impulsa a actuar, incluso cuando el camino es arriesgado, confiando en que el propósito de Dios siempre prevalecerá, a pesar de nuestras imperfecciones. El precio de la obediencia de Rebeca fue alto, una pesada carga que llevó hasta el final. Tras el engaño, Esaú juró matar a Jacob en un arrebato de ira y venganza, obligando a Rebeca a tomar la decisión más dolorosa de su vida: enviar a su amado hijo con Labán, su hermano, a Padán Aram. Separarla de Jacob fue un sacrificio que le costó la presencia del hijo que tanto amaba. Lo envió para cumplir la promesa, sabiendo que quizá nunca volvería a verlo. El dolor de Rebeca se percibe en el silencio del relato bíblico, una ausencia elocuente. Tras la partida de Jacob, Rebeca desaparece del escenario principal de la historia. No se vuelve a mencionar ni sus palabras ni sus acciones, ni siquiera su muerte y sepultura. Este silencio es conmovedor, pues sugiere un periodo de profunda pérdida y sacrificio personal. Vivió el resto de sus días separada de su hijo, pagando el precio de su difícil decisión, pero manteniendo la esperanza en la promesa de Dios. El sacrificio de Rebeca nos enseña que la obediencia a Dios no siempre es fácil ni está exenta de dolor y renuncia. A menudo, el propósito divino exige de nosotros una entrega total, la pérdida de algo que amamos o valoramos profundamente. La fe de Rebeca fue puesta a prueba durante la separación, pero ella se mantuvo firme, sabiendo que la promesa de Dios era mayor que su dolor personal y su deseo de tener a su hijo cerca. La esperanza de Rebeca no radicaba en el regreso de Jacob, sino en el cumplimiento de la palabra profética que le había sido revelada. Sabía que Jacob era el hijo de la promesa y que el plan de Dios se cumpliría a través de él, independientemente de su presencia física. Esta fe inquebrantable la sostuvo en el silencio y el dolor de la separación. Nos enseña que la esperanza en Dios es el ancla del alma, incluso en las tormentas de la vida y en la soledad. El legado de Rebeca se caracteriza por este sacrificio silencioso y desinteresado. Ella fue quien aseguró el cumplimiento de la promesa, incluso a costa de perder a su amado hijo y distanciarse de él. Su vida nos recuerda que la obediencia a Dios es el mayor acto de amor y fe, y que la recompensa por esta fidelidad es eterna, superando cualquier dolor terrenal. Así pues, el precio de la obediencia de Rebeca fue la pérdida y el silencio, un camino de sacrificio. Que aprendamos de su dolor y sacrificio la lección de que la fe en Dios nos sostiene en la separación y los momentos de silencio, y que la esperanza en su promesa es nuestra fuerza y nuestra motivación para seguir adelante. Aunque no llegó a ver el cumplimiento total de la promesa, Rebeca dejó un legado espiritual que transformó generaciones y marcó la historia. Su fe inquebrantable y su obediencia al propósito de Dios aseguraron la continuidad del linaje de la promesa, que culminaría con el nacimiento de Jesucristo, el Salvador. Su impacto no se midió en años de vida ni en títulos, sino en la eternidad del pacto de Dios con su pueblo. El legado de Rebeca es el de una fe activa y estratégica. No fue una espectadora pasiva de la promesa, esperando a que las cosas sucedieran, sino una agente de transformación. Su acción audaz, aunque controvertida, fue el medio por el cual Dios aseguró que Jacob, el hijo de la promesa, recibiera la bendición. Nos enseña que la fe genuina se manifiesta en la obediencia y la acción, incluso cuando el camino es difícil y exige valentía. La siembra de Rebeca tuvo lugar en el silencio y el dolor de la separación. Plantó la semilla de la promesa en el corazón de Jacob y lo envió lejos, confiando en que Dios haría el resto, protegiéndolo y guiándolo. Su silencioso sacrificio dio frutos que transformaron generaciones, influyendo en el destino de Israel. Nos recuerda que nuestro legado no es lo que hacemos para nosotros mismos, sino lo que hacemos por el reino de Dios. La eternidad es la medida del legado de Rebeca. Su contribución a la historia de la salvación es invaluable,
siendo una de las 4 matriarcas de Israel. Ella es una de las matriarcas de Israel, una mujer cuya fe y obediencia se convirtieron en el fundamento sobre el cual se cumplió la promesa de Dios. Su influencia se siente hasta el día de hoy en la fe de todos aquellos que confían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del pacto. La fe inquebrantable de Rebeca es el tesoro de su legado, una herencia espiritual. Nos enseña que la confianza en Dios es la fuerza que nos sostiene en las pruebas y nos capacita para actuar con obediencia. Su silencio es testimonio de su total entrega al propósito de Dios, una vida dedicada a su plan. Así pues, el legado de Rebeca es uno de fe que transforma generaciones. Que aprendamos de su obediencia y sacrificio la lección de que la fe en Dios es el fundamento de un legado eterno, y que nuestra contribución al reino de Dios es nuestra mayor recompensa y nuestro mayor tesoro. La vida de Rebeca es una fuente inagotable de enseñanzas para hoy, una guía para el camino de la fe. Su trayectoria, marcada por la obediencia, la fe y el sacrificio, nos inspira a vivir una vida de entrega total al propósito de Dios, sin reservas. La primera lección es la importancia de obedecer de inmediato el llamado de Dios, sin cuestionarlo ni vacilar. Rebeca no dudó en decir sí y seguir un camino desconocido, confiando en la fidelidad de Dios. La segunda lección es la perseverancia inquebrantable ante las pruebas y los desafíos. Rebeca enfrentó la infertilidad y la lucha en su vientre, pero no abandonó su fe. Su búsqueda de Dios y su confianza en su promesa la sostuvieron en los momentos de mayor angustia e incertidumbre. Ella nos enseña que las lágrimas y las pruebas son terreno fértil para el cumplimiento del propósito de Dios, forjando nuestro carácter. La tercera lección es la profunda convicción en la palabra profética de Dios. Rebeca actuó con valentía para asegurar que la bendición llegara a Jacob, el hijo de la promesa, incluso a riesgo de su propia vida. Su fe en la palabra de Dios la impulsó a tomar decisiones difíciles, priorizando el plan divino. Ella nos desafía a examinar cuánto valoramos la palabra de Dios en nuestras vidas y cuánto estamos dispuestos a luchar por ella. La cuarta lección es el sacrificio silencioso y la renuncia personal. Rebeca pagó el precio de la separación de Jacob, viviendo el resto de sus días en silencio y tristeza. Su sacrificio fue la siembra que dio fruto eterno. Ella nos recuerda que la recompensa de Dios no siempre es inmediata, pero que la fidelidad a Él es el camino a la eternidad, una inversión a largo plazo. La quinta lección es la confianza inquebrantable en la visión eterna de Dios. Rebeca no vio el cumplimiento total de la promesa, pero mantuvo viva la esperanza. Ella nos enseña que la perspectiva de Dios trasciende nuestras circunstancias y que Él siempre está obrando para cumplir sus propósitos, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La sexta lección es la humildad y la generosidad en el servicio. El sencillo acto de dar agua en el pozo reveló la bondad de Rebeca. Ella nos inspira a valorar los pequeños actos de amabilidad y servicio, pues en ellos se manifiesta el propósito de Dios. La vida de Rebeca nos invita a ser canales de la gracia de Dios en nuestro día a día. Rebeca es un ejemplo brillante de la importancia de la mujer en la historia sagrada, una figura prominente. Su contribución no fue solo biológica, sino también espiritual y estratégica, esencial para la narrativa bíblica. Es una de las matriarcas de Israel, una mujer cuya influencia fue crucial para el cumplimiento del plan de Dios. Su vida nos recuerda que el reino de Dios se edifica sobre la fe y la obediencia de hombres y mujeres, sin distinción. La silenciosa fortaleza de Rebeca es testimonio de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad y la humildad, no en la ostentación. No fue profetisa ni jueza, sino una mujer que, como esposa y madre, tomó decisiones que moldearon el destino de toda una nación. Su influencia se ejerció en el silencio del hogar, pero su impacto fue eterno, resonando a través de las generaciones. La decisión de Rebeca junto al pozo constituye un hito en la historia sagrada, un momento decisivo. Su inmediato sí al llamado de Dios fue el punto de inflexión que garantizó el cumplimiento de la promesa a Abraham. Ella nos enseña que la fe y la obediencia de una sola mujer pueden tener un impacto transformador en generaciones, actuando como catalizador de la voluntad divina. La contribución de las mujeres en la Biblia es invaluable y diversa.
Son ejemplos de fe, valentía, perseverancia y entrega total. Rebeca, Sara, Ruth, Esther, María y tantas otras mujeres son prueba de que el plan de Dios es inclusivo y que Él usa a todos, hombres y mujeres, para cumplir sus propósitos soberanos. La influencia de Rebeca representa un desafío para las mujeres de hoy, una invitación a la acción. Estamos llamadas a ejercer nuestra fe y obediencia en nuestros roles y ministerios, conscientes de que nuestra contribución es vital para el reino de Dios. La serena fortaleza de Rebeca nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que la verdadera fuerza reside en la sumisión a Él. Así pues, la importancia de la mujer en la historia sagrada es innegable y fundamental. Que la fe y la obediencia de Rebeca nos inspiren a ejercer nuestra influencia y cumplir nuestro propósito divino, sabiendo que nuestra contribución es eterna y preciosa a los ojos de Dios. El pozo de Nahor fue el escenario de un encuentro que lo cambió todo en la historia de la salvación. La decisión de Rebeca de ofrecer agua a Eliezer y sus camellos fue un gesto de servicio y humildad que la hizo digna de ser la esposa de Isaac. Este inmediato sí al llamado de Dios fue el punto de inflexión que selló el destino de una nación, el comienzo de una nueva era. El acto de generosidad de Rebeca refleja su corazón y su disposición a servir. No solo ofreció agua, sino también un servicio y una hospitalidad que superaron todas las expectativas, demostrando un espíritu altruista. Su humildad y bondad fueron las cualidades que Dios usó para confirmar la elección de Eliezer. Ella nos enseña que el propósito divino se revela en pequeños actos de obediencia y amor al prójimo. El pozo simboliza la provisión y el encuentro divinos. Allí, Rebeca encontró su destino y el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Nos recuerda que Dios se vale de lugares comunes y momentos cotidianos para lograr cosas extraordinarias. El sí de Rebeca fue la llave que abrió las puertas al propósito de Dios, un acto de fe que puso en marcha su plan. La decisión de Rebeca nos plantea un desafío hoy: ¿cuán dispuestos estamos a responder afirmativamente al llamado de Dios, incluso cuando nos conduce por un camino desconocido e incierto? La fe de Rebeca fue inmediata e inquebrantable, una respuesta de entrega total. Ella nos enseña que la obediencia a Dios es el primer paso para cumplir su propósito, el fundamento de todo el camino. El servicio y la humildad de Rebeca son las virtudes que Dios honra y exalta. Ella no buscaba gloria ni reconocimiento humano, sino obediencia al llamado de Dios. Su sí fue un acto de fe que lo cambió todo, un testimonio de su devoción. Así pues, la decisión de Rebeca en el pozo nos recuerda que un simple y obediente sí puede cambiarlo todo en nuestras vidas y en la historia. Que su fe y humildad nos inspiren a responderse al llamado de Dios, sabiendo que nuestra recompensa es eterna. La historia de Rebeca nos recuerda que la visión eterna de Dios trasciende las circunstancias humanas y nuestra limitada comprensión. Ella enfrentó infertilidad, dificultades para concebir, conflictos familiares y la separación de su hijo, pero a través de todo ello, Dios obraba para cumplir sus promesas y su plan soberano. Confiar en Dios es la clave para vivir dentro de la visión eterna y descansar en su fidelidad. La provisión de Dios es segura e infalible, incluso en el silencio divino y en momentos de aparente abandono. Rebeca no vio el regreso de Jacob, pero mantuvo viva la esperanza en su corazón. Ella nos enseña que la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que creemos acerca del carácter de Dios. La visión eterna de Dios nos sostiene en las pruebas y nos permite confiar en su dominio absoluto sobre el tiempo y la historia. La recompensa de Rebeca es eterna e incomparable. Su contribución a la historia de la salvación es invaluable, al formar parte del linaje mesiánico. Ella nos recuerda que nuestras vidas no se miden en años ni en éxitos terrenales, sino en el impacto que generamos en el reino de Dios. La visión eterna nos invita a vivir una vida con propósito y entrega, centrada en lo eterno. La confianza en Dios es el fundamento de la visión eterna, nuestra base sólida. Rebeca confiaba en que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando las circunstancias eran desfavorables y la lógica humana fallaba. Ella nos enseña que la fe es la certeza de que el propósito de Dios siempre prevalecerá, sin importar las dificultades. El silencio divino no es ausencia, sino una invitación a confiar.
Rebeca experimentó el silencio de Dios tras la partida de Jacob, pero sabía que él obraba en silencio. Nos recuerda que el propósito de Dios es mayor que nuestras circunstancias y que la fe es el puente entre lo que vemos y lo que Dios ha prometido. Así pues, la visión eterna de Dios es nuestra esperanza y nuestra paz. Que vivamos con la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas, sabiendo que nuestra recompensa es eterna y que su plan es perfecto. Conclusión: la matriarca de la promesa y nuestra fe. Hemos llegado al final de esta profunda reflexión sobre Rebeca, la elección divina. Hemos visto cómo su vida, marcada por la obediencia, la fe y el sacrificio, se convirtió en un eslabón crucial en el linaje de la promesa. Desde el pozo que selló su destino hasta el silencioso dolor de la separación, Rebeca nos enseña que la fe activa y la entrega total al propósito divino son el camino hacia un legado eterno. Que esta verdad sobre la fe inquebrantable de Rebeca fortalezca tu confianza y sea tu mayor inspiración. Recuerda que el propósito de Dios siempre prevalecerá, incluso en las circunstancias más difíciles. Vive con la valentía y la obediencia de Rebeca, sabiendo que tu contribución al reino de Dios es vital y eterna. Querido hermano, querida hermana, la fe de Rebeca es un desafío para ustedes. No se rindan ante las pruebas, sino confíen en que el Dios que los llamó es fiel para cumplir sus promesas en sus vidas. Que sus vidas sean un testimonio de la belleza de la fe en acción. Vivan con fe y obediencia, sabiendo que su recompensa es eterna. Comenta abajo: confío en el propósito de Dios. Si este mensaje te ha conmovido, dale me gusta a este vídeo y suscríbete para recibir más contenido que fortalezca tu fe. Que la presencia del Dios de las promesas llene tu vida de poder, valentía y amor, hoy y siempre.